Hola, hola mis estudiantes favoritos. Hoy en Estudios Sociales lo que vamos a hacer es vamos a identificar la diferencia de los hogares en el pasado y el presente. ¿Tú sabías que las casas se veían diferentes en el pasado? ¿Sí o no? Sí. Hay unas cosas que se quedaron iguales de las casas del pasado, pero hay muchas cosas que han cambiado y las casas del presente, de las casas de hoy, se ven un poco diferentes de las casas del pasado. Hoy vamos a leer un libro en PebbleGo para poder dibujar hogares del pasado y del presente. Entonces vamos a dibujar dos hogares. Esto es importante para que nosotros podamos entender cómo la tecnología afectó a los hogares en donde vivimos. ¿Ok? Vamos a poner mucha atención en PebbleGo para ver cómo cambiaron las casas del pasado. ¡Vamos! Ok, mis chiquitos, estamos en PebbleGo y estamos listos para leer nuestro libro. Sí, nuestro libro se llama Hogares en el pasado y en la actualidad. Vamos a leerlo. Las viviendas coloniales se construían a mano con madera de los árboles del bosque. Los hombres apilaban troncos y rellenaban los espacios entre ellos con lodo y arcilla para crear paredes. Más adelante, se usaron ladrillos en la construcción. ¡Wow! ¿Ustedes se acuerdan de la arcilla? Sí, cuando estamos estudiando los tipos del suelo, sí. Entonces, en el pasado, iban a buscar los árboles en el bosque y los cortaban y eso es lo que usaban para sus casas. Usaron palos de árboles y usaron lodo y arcilla para crear las paredes. ¡Wow! A ver, vamos a pensar. ¿En tus casas hay pedazos de árboles en las paredes? ¿Sí o no? Unas casas no, pero sí lo hacían en el pasado. Y luego después empezaron a usar ladrillos en la construcción. Ahora, hogares en la frontera. Vamos a ver. Hogares en la frontera. Hogares en la frontera. Ok, vamos a ver. En el siglo XIX, la gente se trasladó hacia el oeste a la frontera. Era difícil hallar madera. Las personas vivían en refugios. Construían casas con tepe. Las familias usaban velas y tenían estufas de leña. No había baños sino letrinas. Ok, entonces aquí en este tiempo había unas construcciones, casas de tepe y estaban en el lado oeste de la frontera. ¿Se acuerdan? Este, oeste, nuestras direcciones cardinales, sí. Y las familias usaban velas y tenían estufas de leña. Sí, yo veo todavía estufas de leña y todavía usamos velas, pero a lo mejor lo usaron de una manera diferente en el pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué significa tepe. A ver. Tepe. Tepe. Hierba que crece en una capa de tierra y que se usaba en el pasado con frecuencia para hacer paredes y tejados. Ok. Tepe es una hierba que usaban para hacer paredes. Ok. Muchas cosas que usaban. Muchos recursos que usaban para sus casas. Ok. Ahora vamos a ver. Hogares de principios del siglo XX. Vamos a ver. Ok.
En el siglo XX, mucha gente vivía en grandes ciudades. Las familias pobres se apiñaban en pequeños apartamentos con 1 o 2 habitaciones. Las adineradas vivían en mansiones. Los alimentos se cocinaban en estufas metálicas y se conservaban frescos en congeladores. ¿Nosotros tenemos congeladores? ¿Sí, estufas? Sí, entonces estamos usando las mismas cosas del pasado, estufa o congeladores, pero hoy se ven muy diferentes del pasado. ¿Sí? La tecnología ha cambiado muchas de las cosas que usamos para cocinar, en donde vivimos. Las familias vivían en apartamentos y unos vivían en mansiones. Mansiones son casas mucho más grandes. Son casas bien grandes. Hogares en la década de 1950. Vamos a ver cómo estaban los hogares en 1950. Para la década de 1950, los trabajadores construían viviendas con rapidez con el uso de máquinas y herramientas modernas. La gente se trasladó a los suburbios y vivía en hogares de 2 plantas. La mayoría de las viviendas tenía electricidad e instalaciones de tuberías interiores. Algunas tenían aire acondicionado. A ver, entonces empezaron a tener herramientas modernas, que significan herramientas más del presente, y los gente se vivían en los suburbios, que es un pueblo muy cercano a la ciudad. Entonces vivían mucho más gente cerca de la ciudad y vivían en hogares de 2 plantas, que es un nivel de una construcción. Entonces vivían en casas de 2 plantas, de 2 pisos, y la mayoría de las casas tenían electricidad y algunas tenían aire acondicionado. ¿Qué es lo que tenemos en las escuelas? Tenemos aire acondicionado para que cuando esté caliente podamos estar bien fresquecitos aquí adentro. Vamos a ver el último. Hogares en la actualidad. Hogares en la actualidad. En la actualidad significa lo presente. Hoy vamos a ver cómo se construyen las casas hoy en día. Hoy, un hogar puede ser una casa móvil o un apartamento. Las viviendas se construyen con madera, piedra, ladrillos y metal. En la mayoría hay electricidad, tuberías de agua y calefacción, y las familias pasan tiempo en grandes salas de estar y cocinas. ¡Wow! Mucha información. Entonces, los hogares de hoy pueden ser una casa móvil o un apartamento. Esos son los diferentes hogares que tenemos hoy en día. Y hoy en día son hechas de piedra, ladrillos, metal y madera. ¿Se acuerdan de los recursos que usaban al pasado hacer las casas? Usaban árboles, sí, y usaban lodo, arcilla, tepe para hacer las paredes. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces usamos madera, sí, que viene de los árboles, pero también hoy en día tenemos metal, piedra y ladrillos. En la actualidad, he cambiado los hogares del pasado al presente, a la actualidad. Vamos a ver unas fotos de los diferentes hogares. Aquí tenemos el pasado. Vemos que están cortando los árboles para usar el árbol para hacer las paredes y las casas. Y usaban lodo, arcilla y tepe del suelo para hacer las paredes.
Y en el presente podemos ver que hay ladrillos. Hay ladrillos y hacen los hogares de ladrillos. Y también podemos ver que puede haber metal, piedras, madera, diferentes tipos de cosas para las cosas del presente. Pero en el pasado usaban la mayoría de recursos de árbol, lodo y arcilla. Ahora vamos a tener que dibujar un hogar del presente y un hogar del pasado. Vamos al video número 2 para su actividad de hoy.